Hombre, hombre, Tauquera. Es bueno, ¿eh?
alkate den Jose Antonio Santano, udalkide guztiak, eta nola ez, herritar guztiak ere. Gaur, Jon Areito Agirregi, Hondarribiko Urrezko Intsignia jartzea da ekitali honek duen helburua. Eta urtero eginketu moduan, gure herriko jaien hasiera ofizialarekin batera, gure herrigintzari aitorpena egingo diogu eta saiatuko gara indartzen. Nik bi hitz aipatu nahi dut hasitzeko. Lehenengo da balioa. Eta askotan, kirol merezimendua aitortzen denean, bikaintasuna eta arrakasta nabarmentzen ditugu. Eta kirolarien balioak alde batera lajatzen ez badira ere, askotan, balioei ez zaie erreparatzen edo isilpean izala gelditzen dira. Ez dut zalantzarik, ontzat ematen ditugun kirol emaitzekin batera, ezinbestekoak ditugula gure gizarterako kirolak eskaintzen dituen hainbat balio positibo. Nionera berean, kritiko izan behar dugu, zenbait kirolarik agertu dituzten hainbat balio negatiborekin. Baina, behar bada pixka bat lotxatuko bazera ere, adierazi nahi dizut, zuk helarazten dituzun balioak onuragarriak direla gure gizartean. Bigarren hitza gaztetasuna da. Gure gizarte honetan, gaztei buruz hitz egiten denean, nagusitzen diren joeretatik bi aipatu nahiko nituzke. Lehenbizikoa da, gaztetasuna eta gaztaroa mugarik gabe luzatzeko joera. Elurtasunera iristeko, bat pertsonaren oropatzeko nagia edo gogo falta. Eta bigarren bat, hau interesatzen zait, gaztean gaur egungo ekarpena orainaldiko emaitzatzat hartu beharrean, beti etorkizuneko emaitza balitz izala hartzia. Eta honen bidez zer adierazi nahi dut. Jon Areito Agirrek egiten dituen ekarpena, gure gaurko kirolari eta gaurko gizarteari egiten zaizkion ekarpenak direla. Eta horregatik hartu behar ditugula ontzat, gaur egungo gizarte osatzen dugun den. Edo zein dela ere gure adina. Eta ondorioz, gure gazteek egiten dituzten ekarpenak, era guztietakoak, aintzat emateko gai izan behar dugula beste guzti. Bi hitz horiek aipatu eta gero, Jonen aurkezpena egitea eskatuko diot Iñaki de Mujikari. No necesita presentación el periodista y excelente comunicador Iñaki de Mujica entre nosotros. Recientemente jubilado, eso es lo que dicen. Tras una fructífera trayectoria, es un referente de la comunicación en Guipúzcoa. Además, como puedo comprobar habitualmente, ejerce su cátedra casi todas las mañanas en una conocida cafetería de la ciudad, entre otros ámbitos en los que desarrolla su magisterio. Bromas aparte, es un gran conocedor de la trayectoria deportiva y humana de numerosos deportistas, y nos parece una persona idónea para ofrecernos una semblanza de pie. ¿Es Iñaki? Lo primero que os quiero decir es que el comité de competición de la Bahía de la Concha, de las regatas, ha dejado sin valor el recurso de un bye-bye, por lo tanto se quedan con la sanción y remarán en la primera tanda con el peor tiempo del pasado. Los dos expectantes se han sido hace poco tiempo. Dicho lo cual, apreciado alcalde, apreciada corporación,
apreciado alcalde de Irún, estimada familia, conciudadanos todos, querido. Es la segunda vez en mi vida que me pasa algo parecido. La primera fue hace 1990 y tantos, en el Ayuntamiento de Donosti, cuando se le hizo la entrega del tambor de oro a José Mario Lazada. Él quiso que yo estuviera allí en circunstancias muy parecidas a las de él. Recuerdo aquel momento lleno de solemnidad, había un silencio sepulcral, todo era como muy cercano porque entonces José Mario no atravesaba una buena forma, un buen estado de salud, y fue todo como muy entrañable. En mitad de mi alocución moví el pie derecho hacia aquí y oí de repente debajo de la alfombra y sobre la madera un crack. Me recorrió un sudor frío porque pensaba que aquello surtía. Y hubiera sido una tamborrada anticipada que algo que no pasó felizmente pudiera suceder. Yo espero que esta tarima me aguante y podamos llevar esto a feliz término. Al terminar aquel tiempo en el que pues yo loaba lo que José Mario Lazada significaba para el deporte y para la vida y para nosotros, estaba sentado en la primera fila el entonces alcalde de Hondarribia, Borja Jauregui. Al levantarse, se acercó, vino, me saludó y me dijo: Iñaki, José María también tiene la insignia de oro de Hondarribia. No supe reaccionar. Yo creo que quiso poner en valor precisamente esta forma de agasajar o de reconocer los méritos de mucha gente de esta. Esta insignia que nos trae aquí hoy en la sala capitular es la insignia de un deportista. Cuando me llamó el alcalde y me pidió que estuviera hoy aquí, que le acompañara a John y que contara lo que quería que contar, traté de encontrar un camino que es él. ¿Qué os cuento a vosotros de él que no sepáis? ¿Y cómo no os hablo? En ese momento pensé en la relación de un comunicador con un deportista. ¿Cómo ha sido nuestra relación? ¿Cómo es nuestra relación? ¿Cómo nos intercambiamos los deportistas y los informadores nuestro día a día? A una redacción, a la mía en aquel momento, Enrique Ratial o Onda Vasca, llegan miles de noticias al cabo del día, y en deportes también. Se trata de elegir. Puedes elegir entre muchas. Unas pasan desapercibidas, otras no. Y en un rinconcito, allí donde puede haber un anuncio de una zapatería escondido, estaba un triunfo en un campeonato mundial junior de John, al que nadie conocía, del que nadie sabía nada. Y esa curiosidad, a veces malsana, a veces maravillosa, como en este caso, me llevó a seguir el hilo de este chico. Y busqué en las redes sociales, en Facebook, y le encontré. Tenía cuenta de Facebook. Y le mandé un mensaje. Le dije: John, te quiero entrevistar. Y me dio su primer ok, como si fuera una boda, un sí. Y le costó. Primero porque, y no tengo ni excusas, me hubiera gustado deciros todo esto en euskera. Él se atascaba, es muy tímido, le costó, ahora ya se suelta más. Y fue un encuentro como muy lleno de vida. Y dije: me gusta. Y entonces sigues tirando el hilo, sigues avanzando caminos. Y entonces, os tengo que decir que yo no he entendido nunca mi profesión sin las personas. No tiene sentido en nada lo que hacemos si no contamos con las personas. Y yo lo es, y mucho. Hemos ido a comer, nos hemos ido a muchos sitios, hemos hablado un montón de veces, hemos hecho programas juntos, es decir, tenemos una buena relación. Aunque en los últimos 15 días, os lo tengo que decir, no he sido capaz de encontrarme con él ni un minuto. Ni uno.
Digo, John, que tengo que hablar, que tengo que contar cosas tuyas. Dice, estoy liadísimo. Está de vacaciones, estoy liadísimo. Y está liadísimo, porque de repente nos va a buscar televista al taller de la Euskadi Ratia y le hacen ir con una bicicleta y sube las escaleras saltando en bicicleta y la semana. Luego ha grabado un spot sobre el euskera esta semana. Y luego os contaré más cosas que dejó para bastante. Entonces, en ese camino hemos ido dando pasos en la buena dirección. La dirección de la lealtad y de la confianza. Él cree en mí, yo creo en él. Y a partir de ahí seguimos adelante. Nos cruzamos mensajes muchas veces, muchas. Y son mensajes en los que él me cuenta algo que le ha pasado. Y un día te llega el mensaje que nunca quiere recibir. El mensaje de Iñaki, me ha roto una mano. No hay peor cosa para un deportista que una grave lesión de la tenía. Y lo sabía. La mano izquierda la tenía hecha añicos. Imaginaros un jarrón de porcelana, un jarrón chino que se cae y se rompe en 1000 pedazos. Tenemos dos opciones. Una, que haya un manitas que vaya pegando pieza a pieza y quede el jarrón incólume, como si no hubiera pasado nada, u otra que vemos ya algún escabón que coja todo y lo tira a la basura. Esas eran las dos opciones que él tenía. En esas circunstancias había que elegir bien, tenía que elegir bien, tenía que dar con la buena tecla, tenía que dar con el orfebre que le permitiera seguir con 22 años siendo lo que él quería ser y haciendo lo que le gusta. Hay cosas en este capítulo que no puedo contar con respeto y porque pertenecen al guión de su yo personal, pero no fue un fácil momento para nada. Su mano cayó en buenas manos, felizmente, le operaron, le pusieron una escayola y luego se la quitaron. Yo nunca te lo he dicho, pero pensé que no volvías. Pensé que tu lesión era para siempre, porque una lesión grave, una mano importante para un ciclista. En ese tiempo de espera y esperanza, traté de animarle, pero también de encontrar una solución o una palabra o una idea, por si acaso en su operación había un no y no podía guardar. Tenso tiempo de espera. Un día me llama y me dice, vente a casería. Yo solo le hago una pregunta. ¿Tienes perros? Sí. 4. Digo, pues sátalos porque me mordí los dos cuando tenía 12 años y les tengo pánico. Ataos, vale. Y fui al caserío, a Mugarrieta. Y en Mugarrieta vive una familia vasca. El Tona, la Mona, la Mai, el tal. Un mundo. Un mundo de trabajo, de humildad, de familia unida. Allí estaba con una cicatriz enorme en su mano izquierda, con los puntos y el color del betamine. Me enseñó la casa, me enseñó su habitación, ordenada, recogida, con medallas y copas, con fotos, con una ventana con una vista maravillosa. Y me enseñó su mundo, no el del Trial sí, del que no voy a hablar prácticamente nada, sino su mundo personal. Me enseñó los campos, me enseñó el ganado, me enseñó las instalaciones. Él me había contado una historia de un ternerito al que tenía un cariño especial. Y ese ternerito lo tenía allí guardado en su Santa Santoro. Y me dijo, ven a ver. Una vaca había parido, murió al poco de nacer el animal, y a Dios le dio pena infinita esa situación. Cogió al ternerito de días para él, cambió las ubres de la vaca por un biberón que él le proporcionaba. Lo cuidó, le dio todo el cariño del que no le podía ofrecer su verdadera madre. Allí estaba en un establo, en un silencio tremendo, solo, y cuando entramos, el ternero dio un paso al frente, esperando que John le acariciara. Y John le acarició, y encontró el ternero lo que esperaba: el cariño, la ternura
cosas que van con él y que le pertenecen. Pasado el tiempo, un día el ternero atacó al ganado. Y a ellos no le quedó otro remedio que tomar una decisión. En la guerra interna entre la cabeza y el corazón, prima la frialdad. Y con harto dolor de su sentimiento, el ternero siguió el camino de los demás. Precisamente esa relación entre el cálculo y la pasión es una constante de su vida. Ejemplar su afán de superación. Nadie más que él creyó que salía y que se recuperaba. No escatima esfuerzos en nada. Y su vida es un constante sacrificio. La obligación y la devoción van de la mano. Es lo que quiere y lo que hay. Pasaron los meses. La cosa iba bien. Volver a competición, pero la temporada terminaba. Y fue dando pasos entre la inseguridad y la duda. Al terminar el año, casi en blanco para él, las incógnitas continúan de pie. Cuando un deportista se asoma al éxito, creemos que todo es un camino de rosas. Y os aseguro que no para nada. Si no fuera por el esfuerzo de sus habitantes, de sus familiares, a esta hora no estábamos aquí. Porque ha competido muchos años con ayudas mínimas. Se ha pegado palizas en los viajes que no os podéis imaginar. Ha perdido dinero. No es un deporte rentable. Intentaba recuperar dinero, coger por donde fuera y como fuera. Lo mismo cortando la hierba del jardín de los vecinos, haciendo un montón de cosas, actividades con el fin de que le costara todo menos. Hace 15 días se fue a Italia con su Osaba Iñaki. Luego un bronce en la Copa del Mundo. Un podio maravilloso. Pero antes y después de la competición en Italia hay 1.440 kilómetros de ida y 1.440 de vuelta. Si Pitágoras no miente, 2.880 en un coche. Para competir 2 veces, semejante palizón. Una barbaridad, porque los números en las circunstancias son vida. No es multimillonario y su deporte vive en la abundancia. Cuando terminaba la competición en Holanda, en Suiza, en Bélgica, donde hiciera falta, cogía los bártulos, la furgoneta y a casa. Al día siguiente había que cumplir con las obligaciones de sus estudios de IBEF, de su caserío, de las relaciones con su gente, con sus amigos, con su familia. Entre las muchas anécdotas del camino, cuenta que un día competía en Svengrirs. No pudo descansar. No se pudo recuperar bien. Sufrió un mal de estómago causado por unas lombrices. Se acostó a las 8 de la noche sin cenar, con dolores fuertes de estómago, de barriga. Al día siguiente tampoco pudo desayunar, no le entraba nada. Finalmente salió a competir de vacío y quedó en una posición que es de 4º puesto. Encantado. En otras circunstancias, el deportista se hubiera puesto malo y no hubiera competido. Esa es un poco su fortaleza para que os vayáis situando. Solemos decir que los jóvenes de hoy, me alegro que hay unos cuantos aquí, son esto o son aquello. Que si no lo ponen todo, que no se involucran. Yo discrepo muchas veces, de hecho lo hago. Porque mi relación con ellos es una relación de enorme intensidad en lo que practican. Además, comparten contigo su mundo. Son de una sinceridad pasmosa. No existen dudas, confíen, como os digo. No tienen problemas a la hora de preguntarte la opinión antes de tomar una decisión, la que sea, lo que sea. Repito, confíen. Quienes le conocen saben de sobra que es una persona humilde, muy humilde, muy fácil de querer. Y como decía Machado, en el buen sentido de la palabra, bueno. Para él los demás no son estorbos, todo lo contrario. Si tiene que coger el coche, llevar a la panadería del entorno, a la sidrería, de turno, la temporada, coge el coche, les lleva a todos, cena con ellos y les trae. Si tiene que enseñar a los niños cómo es un deporte, se va a las rocas que están al lado del hospital Racal, se coge la bicicleta y lleva a los chavales allí mientras ha tenido tiempo y lo ha podido hacer, al servicio de los demás.
Y si le llaman para cualquier proyecto solidario, responde. Hay muchos más síes que noes en su vida. El único lugar, y esto lo he dicho muchas veces, en el que la palabra éxito va por delante del trabajo es en el diccionario. No conozco conquista sin esfuerzo. Puede pensarse que un chico joven, 25 años, no ha acumulado méritos suficientes para recibir el galardón que en algún momento le van a entregar. Tenemos a valorar, o tendemos a valorar, largas trayectorias. Historias irrepetibles de personas que se lo merecen, que se dejan la vida por los demás, en cualquier faceta de la vida. En los últimos años han pasado por aquí monjas, sacerdotes, familias que se dedican a la restauración, deportistas, gente del club, de la cultura, del compromiso social. Biografías cargadas de compromiso, todas, incluida la de hoy. Su deporte no es olímpico, tristemente para él. Y un deporte no olímpico no recibe las ayudas y las prestaciones que se merece. Un campeón del mundo lo es en cualquier modalidad. Pero como no hay foto, porque no es olímpico, no hay medallas, esas cosas, les tienen ahí como arrinconados. Y su gran noticia a final de temporada es Iñaki, este año hago parra, es decir, no pierde. Eso es maravilloso. Fijaos dónde estamos. Con el deporte no se va a hacer millonario, lo sabe de sobra, pero por eso valora cada detalle, cada gesto, cada apoyo, cada ayuda, cada gente que se vincula a su proyecto personal. Como decía Pío Baroja, la poesía o la felicidad está en la eterna poesía de las cosas sencillas. Por eso celebro esta decisión. Porque yo no soy un joven exponente de la juventud de aquí y de ahora. Referente de sus compañeros deportistas y amigos. Orgulloso siempre de la ciudad que le reconoce hoy. Es honesto consigo mismo, con los demás. Prudente, tolerante, respetuoso, cariñoso, responsable, familiar y generoso. Os aseguro que cuando toca el timbre de casa y viene con una caja de tomates y puerros y esas cosas, merece la pena. Porque nos cuida, tiene buenos tomates. John no necesita la prueba de algodón para descubrirse. Tal y como le veis, es. Mañana hará un año. Mañana. Por la tarde, en un receso del alarde, tocó el timbre de casa. Entró con su gente de alcohol, su compañía. Y en la charla que mantuvimos allí, reconocía que su cabeza no estaba bien, que la competición le podía, que la ansiedad. Momentos de dificultad, lo pasan todos los deportistas. Hablamos entonces de psicología, de reforzar la conducta, de sacar todo lo bueno que lleva dentro, sin miedo a perder. Se trataba de mejorar utilizando las herramientas que están al servicio de todos. No se atrevía a dar el paso y aquel día se como, no sé si por el ambiente que había, iba un poco movido o lo que fuera, decidió dar el paso. Gracias a Ibilis Fundación, que apoya a los talentos y a la gente joven de este territorio, se encontró con un psicólogo, deportista, profesional, que lo fue en su momento. Se sentaron, hablaron, diseñaron y los resultados están aquí. Campeón de Europa en Suiza, bronce en Mundial de China, sus últimos éxitos consiguió la Copa del Mundo. Hoy es un hombre feliz, apegado a la tierra. Cuando hace unos meses se convocaron los premios José María Olazábal, estaba entre los nominados a Mejor Deportista. Me envió ese día un mensaje y me dijo: Iñaki, estoy nominado. Y le digo: me alegro. Y me contesta: pero no voy a ganar. ¿Cómo voy a ganar 2 veces? Es así. Y ganó por votación popular. Y ese es otro valor, el de ganarse a la gente que reconoce el mérito y el esfuerzo de que muchas veces en la sombra se ha dejado la piel hecha girones. Por una conquista, por un reto, por una ilusión. Vaya chapas estoy dando. Pudiera parecer, por lo que os cuento, que es un santo de peana,
que podría estar aquí al lado en una almacén en la parroquia. No olvidemos que es joven y que los jóvenes se divierten. Y yo tiene un punto de travesura y de manía. Si un día se tiene que vestir, primero el calcetín izquierdo, luego la zapatilla izquierda, luego el guante izquierdo. Y también tiene ropa interior de la suerte. ¿Qué calzoncillos has traído hoy? Le gusta conducir su tractor y meter en el remolque a su cuadrilla. Mañana subirá con ellos a Guadalupe, en Navidad cantará por los caseríos y en Carnaval hay un carnaval. Puede pasar cualquier cosa, incluido que unos toneles vayan rodando cuesta abajo muy cerca de donde estamos. Y así puedo leer porque esto si no me cuesta algo. El pasado diciembre, en los premios que otorga la Diputación Foral de Guipúzcoa a los deportistas, fue reconocido por sus méritos, muchos como sabéis, y le tocó actuar. A alguien se le ocurrió que era bonito para todo aquello que estaba lleno en Pasaya de San Juan, él e Irene Caminos, otra compañera que hace su deporte, también en el éxito, saltar desde el escenario del lugar en el que estamos hasta el patio de butacas, más o menos donde estéis vosotros, a la altura de mis abuelos en la un tramo así, volando con él en bicicleta. Yo estaba sentado en el pasillo de la derecha, al lado de la escalera. Él había visto mi nombre, sabía que iba. Le pedí en el camino, vete a aquel lado y yo le digo esto. Y pega un salto y cae aquí. Casi lo mato. Me pegó un susto de muerte, pero a la bicicleta incólume no le pasó nada, se fue para adelante, para arriba. Yo es lo que quería, dar un susto. Sabéis que ha terminado. Que vivimos unos días cargados de emociones. De hecho, he traído dos pañuelos porque no sabía cuál poner. Si este o este. Uno rojo y uno verde. Y los dos responden a sentimientos. Como os he dicho, cuando un deportista confía en ti, se hace amigo cómplice, te tienes que hacer solidario con sus proyectos. Los alentamos, sabiendo de sobra que en la competición se gana y se pierde. Chalo, quiero que recibas de todos nosotros nuestro apoyo y nuestro ánimo para que nos espere el mundo. Sabiendo siempre que puede haber una calle 1, un vendaval, un oleaje, y que eso también es deporte, pero que no corresponde ni a vuestro esfuerzo ni a vuestro interés. Mucho ánimo a todos y mucho suerte. Gracias a todos los que habéis invitado a estar aquí, a poder destacar los valores muy personales de Jon. Espero haberme ganado una caja más amplia de tomates, puerros y gallinas. No cambies nunca, sigue fiel a tus principios y, como he dicho antes, es muy fácil querer. Hoy en la mañana le he mandado un mensaje ya desesperado. Bueno, me he levantado pronto y he visto que se había acostado tarde, porque el móvil es... Le voy a preguntar a la hora que ha llegado. Y le he dicho, me tienes aburrido, o sea, no me das nada de bola, que no sé lo que voy a hacer hoy, tal. Dice, va a ser un día muy aburrido. Y luego de repente me manda un vídeo y me dice, mi último capricho. Me manda un vídeo con dos bueyes que se ha comprado ayer en Llodi, que los ha pasado cerca de su caserío, y yo digo, este está verdad. Pero es así, es serio. Entonces, como digo, me alegra que haya gente joven, me alegra que haya gente del deporte, me alegra que sea un tío como él, y solo me queda deciros que cuando pasas allá, Gora Mago de Pepoa, Gora de la Vida.
gobernu batzarraren bilkuran hartutako akordi. Ez dut osorik irakurriko, ez dati aipagarri batzuk. Bai, kontuan hartuz Jon Aritu Agirre, gazte-gaztetatik eta urtez urte kirol emaitzen bikaintasuna erakutsi duela dagozkion maila eta txapelketa guztietan. Kontuan hartuz, bizitzarako ajola handiko diren balioak, norbaren gaitasunak etengabe hobetzeko alegina, lehiakideekiko errespetua, ondo egindako lana, humiltasuna, kirol ibilaldien behin eta berriro horretu dituela. Kontuan hartuz, gazteek alor guztietan egiten duten ekarpen ezinbesteko etortziak gure gizartearen oraina eta etorkizuna beraztea dakarrela eta Jon Aritu Agirre kirol eta lan bizitza uztartuz horren adibideen nabarmena dela eta gainera Hondarribiaren izena Europan eta munduan zehar behin eta berriz hedatzen duela, alkatetzari bere eskumenak betetzen laguntzen dion tokiko gobernu batzarrak dioena entzun ondoren, alkate jaunak honako ebatzi du. 2018 urteko urrezko intsignia Jon Aritu Agirreri ematia, kirol emaitza bikain eta balio nabarmenen bidez, gazteek Hondarribiko gizarteari egiten dioten ekarpenaren adibide ezinbestekoa dela. Beraz, orain txutxutik jarriko gara hor, eta oso izigna. Ez da oso ondila, bai, ederra. Ez da lan hori egun honetan inbiarra, nion bai, sinaduren liburua, Hondarribiko udalak duen sinaduren liburuan, bere lekukotasuna eta bere sentimentuak agertu nahi baldin batu, agertzea, ez? Eta urtez urte, holako urrezko insignia jasotzen dutenek, eskaintzen diguten lanare badenez, Aitorreri, Jon Aritu Agirreri noski, itxeko lan bat jarri dio. Orain, beria da, hitza eta mikrofono, bai. Eskerrak hemen elkartu garen guztioi, urrezko intsignia jasotzea oso berezia da niretzat, baina hemen aurpegi ezagun asko ikusten ditut, eguneroko bizitzan nire parte ezatenak, nire giro bizitza, askotan nire giro bizitza dela eta nire atzetik garratzea eskarreza. Eskarrik asko lehenengo familiari, nire gatik ezko ditut. Herriko etxeari, sari hau eman izanagatik, batez ere pozik nago, kirol emaitza dela eta eman dirate sari baino beraiek ezan duten justifikazioa, bere baloreak edo nik ematen dituan baloreak direla eta beraiek oso eskertutak. Eta besterik gabe, nik esker arpegi ezagun zio hemen egotegatik, hemetzeko gu berezia da, guztiokin partekatzeko, eta jaiak ondo pasa eta deskarka handi bat. Alde horretatik, gaurko ekitaldi hau itxintzeko modu izango dugu, noski, jaien hasiera ofiziala dugunez, hori gogoraraztea. Jaietan gaude, gure programan 80 izanbildik goti antolatu dire, herriko elkartek udalarekin batera antolatutakoak, herritarrekin aritzeko pentsatuak.
Eskerrik asko elkarte eta herritalde guztiak ere. Eskerrik asko da langileak ere eta gurekin bat egiten duten erakunde eta enpresetako kideak ere. Denen mesederako dugun jai sentimentua eta atsegina partekatzeko ematen diguten aukera bikainarekin. Aurtengoan ere prest gaude, nola ez, gure aurrekoek Guadalupeko Labelkinari oatela 390 urte, esaten da, egindako hitz ematia, gure ondare bikaina, erantzukizunez eta respetuz betetzeko gizalegia eta herri lotura obitzia denon gogo bihurtzen dugula. Eta jai zoriontsuak opa dizkizuet, eta denon hurbiltasuna eskaini nahi nieke jaio bestela bizitziako kulturu zaien ondarbitar guztiak edik eta gurekin ez daudenek. Eta orain, brindis txiki bat egiteko, denbora hartuko dugu gela antolatzeko, nahi nuke bintzat nirekin esatea, elkarrekin esatea, gora ama Guadalupekoa, gora! Eta gora Hondarribia! Gora!